también de un poco de su tiempo para que podamos charlar de lo que está sucediendo en este momento allí en la cooperativa integral, al no dejar ingresar justamente a los funcionarios de la municipalidad, que son los encargados de empezar el proceso justamente de verificación de los muebles, de los bienes muebles e inmuebles que corresponden obviamente a todos, a la municipalidad, cuando hablamos de municipalidad, al Estado, cuando hablamos del Estado, es a todos los vecinos de Villa Carlos Paz. Sebastián Guruceta con nosotros. Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y es un placer estar en el medio. Como siempre, Sebastián, gracias por tu tiempo. Bueno, Sebastián, lo que te queremos preguntar puntualmente, y a ver que vos que conocés más de leyes, ¿es vinculante esto de esta presentación que ha hecho la cooperativa con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Primero, por una parte, es ratificar toda la legalidad que ha hecho el proceso, el gobierno y el ejecutivo de Carlos Paz Unido durante el momento en que se decidió no renovar el contrato de concesión con la cooperativa. Ha sido verificado en todas las instancias judiciales, desde la ciudad de Córdoba a través de la Cámara Contencioso Administrativa, Tribunal Superior de Justicia y por último la Corte Suprema de Justicia. Se ratificó la legalidad de todo lo actuado por parte del municipio. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas cuestiones se ha dicho de que el decreto no era válido porque tendría que haber pasado por el Consejo de Representantes, Sí, sí. es decir, diferentes instancias, las cuales siempre nosotros hemos dicho de que era a través del decreto. Evidentemente fue ratificado por todos los parámetros judiciales y por último la Corte Suprema de Justicia. Hoy lo que ha intentado la cooperativa, que primero no es la cooperativa porque la cooperativa no tiene la legitimación activa, es decir, que como persona jurídica no puede ir a reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que ha canalizado su falta de personalidad jurídica para reclamar en algún vecino, en algún socio que tenga la cooperativa, en algún trabajador, y ha canalizado a través de ellos la presentación. Primera medida que es eso. Segunda, acá lo que ha demandado no es a la Municipalidad de Carlos Paz, sino lo que demanda es al Estado argentino. Es decir, que si se han hecho la presentación, lo que están reclamando es que las leyes argentinas no... Tanto, esto es una cuestión fundamental de recabar estas dos cuestiones. No está demandando a Carlos Paz, sino que está demandando al Estado argentino Bien. por estas dos cuestiones particulares. De los cuales esto también, la resolución tampoco tiene un marco de obligatoriedad y de los cuales nosotros lo que estamos ejecutando es una sentencia firme de última instancia de la Nación Argentina, que es a través de lo presentado en la Corte Suprema de Justicia, y de lo cual evidentemente vuelven a infringir nuevamente la legalidad, la cooperativa a través de encabezado del señor Friese, que supuestamente correrá con la responsabilidad penal de la denuncia que le está haciendo la municipalidad porque ha entorpecido una función judicial que es la de acatar la resolución a través del Tribunal Superior de Justicia, quien fue en un momento determinado quien estableció unos plazos diferentes porque ya habían vencido los plazos del decreto original y se establecieron unos plazos distintos de entrega del servicio. Así que hoy lo que estamos en una consideración de los cuales está firme la sentencia, vamos a seguir los pasos que estableció la máxima autoridad en materia nacional, judicial, y de los cuales, bueno, ante el entorpecimiento de parte de los directivos de la cooperativa, radicaremos las denuncias correspondientes por entorpecer el cumplimiento de una sentencia judicial. Bien, Sebastián, lo que a mucha gente le preocupa obviamente tiene que ver con los empleados, ¿no? La municipalidad ha dicho que los empleados van a pasar con todos los convenios, con el sueldo, con todo, absolutamente con todo, ¿no? Mire, nos tenemos que preocupar de todo, de los empleados, de la tarifa que se cobra sin estar aprobada por el Consejo de Representantes, es decir, todos es una arista de personas que al actuar de la cooperativa conllevaron a esta situación lamentablemente. Nosotros de un primer punto de vista, cuando se sancionó el primer decreto, se estableció claramente que los trabajadores que correspondían a cada uno de los servicios, tenemos que recordar que la cooperativa tiene el servicio de agua, tiene servicio de cloacas y también tiene concesionario a través de la Sociedad Carlos Paz parte del servicio de gas. En este marco de ideas, cuando se hizo la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, con el acompañamiento del CIPO y de la cooperativa,
acompañaron una lista de 156 trabajadores, de los cuales 53 correspondían a la cooperativa, al servicio de agua. Lamentablemente nos llegamos con la sorpresa de que en esta última audiencia que tuvieron en el Ministerio de Trabajo habían aumentado la masa trabajadora en 100 trabajadores más. Entonces, de esta forma está acreditado lo que siempre hemos manifestado, que los rubros capitalización y compensación que le estaban cobrando a la gente no era porque la tarifa era insuficiente, sino eran para solventar gastos propios de la dirigencia cooperativista y también para ampliar la planta de masa de trabajadores, los cuales evidentemente es injustificada el quantum de trabajadores, de los cuales nosotros siempre hemos dicho que nos vamos a hacer cargo de las personas que correspondan al servicio de agua. Bien, o sea que esas 53 personas podrían sumarse al municipio. No tienen la obligación, ¿no es cierto? El que se quiere quedar con la cooperativa se queda, el que se quiere pasar se pasa, ¿no? Por supuesto, es un derecho del trabajador que nosotros no podemos avasallarlo, y si la cooperativa también lo quiere desvincular previamente, antes de esto, también lo puede hacer indemnizando como corresponde, de los cuales también es un derecho del trabajador, pero puede opinar él que no quiere ingresar al municipio, y bueno, lo tendrá que contener la cooperativa, que como persona jurídica subsiste y prestará los restantes servicios en esta comuna y en otras comunas que también tiene concesiones, y de los cuales los trabajadores pueden estar y trabajar en el marco de la cooperativa, o la cooperativa decidirá desvincularlos, que también es otra alternativa, los cuales tendrá que indemnizar como trabajadores, porque tenemos que recordar que no son socios de la cooperativa, sino tienen un régimen en particular porque se desempeñan como trabajadores. Bien, es también importante entender esto, porque por ahí algunas personas dicen, pero ¿cuánto los juicios nos van a...? No, al municipio no le llegaría ningún juicio de trabajo, porque no es el municipio el que ha contratado a esta gente. La cooperativa es la que se tiene que hacer responsable de sus empleados, y en todo caso la municipalidad, como beneficio para esas familias, para no dejar a esas familias sin trabajo, les abre la posibilidad de que pasen al servicio municipal. Mire, son dos cosas. Por una parte, nosotros lo que entregamos son servicios en concesión. Transporte, cloacas, agua, transporte de pasajeros, residuos, taxis, remises, son concesiones que tienen un plazo. Y por lo tanto las empresas son responsables de sus trabajadores por ese tiempo, y la municipalidad no tiene ningún tipo de responsabilidad solidaria con respecto a las obligaciones laborales que tienen cada uno de los entes a quien se le ha concedido un servicio, la responsabilidad que tienen de afrontar con respecto a sus trabajadores, llámese sueldos, aportes e indemnizaciones. Bien, también se ha jugado mucho, Sebastián, en los últimos días en redes, porque obviamente las redes son muy protagonistas de este tema, con que el municipio aumentaría el agua el 35%, pero es que lo que normalmente se va aumentando año tras año, ¿no? Y recordemos los pedidos de la cooperativa en su momento de aumentar el 100%, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros lo que hemos hecho durante todos los años de gestión dentro del Consejo es, aun cuando nosotros habíamos extinguido la concesión con respecto al agua, con respecto a la cooperativa integral, siempre hemos otorgado el aumento tarifario que nos establece, o que nosotros tenemos una persona que se contrata especialista en tarifas, de lo cual nos da el fundamento para ir aumentando los servicios. De esta forma nosotros lo hicimos siempre condicionado a que la cooperativa dejara de cobrar el rubro capitalización o compensación, pero lamentablemente aún de esta forma no solamente que aumentaba la tarifa, sino que seguía cobrando estos dos rubros. Pero más que nada el Estado lo hacía para no generar de que la cooperativa o cualquier ente a quien nosotros le demos una concesión inicie una acción judicial en contra del Estado por una falta de actualización de tarifa. Entonces eran por dos cuestiones lógicas para resguardar la situación, y hoy nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Por cualquier tipo de eventualidad donde cualquier empresa que hoy está concesionada, le prestamos un servicio, siempre se hace una actualización de la tarifa, y evidentemente ha sido de acuerdo, más que nada no es una actualización, sino que prácticamente es lo que ha establecido la inflación en este año, así que es una forma de restablecer la tarifa originaria. Tal cual, tal cual. Por lo pronto, Sebastián, hay mucha gente que verdaderamente
hay gente que le interesa esto, hay un microambiente donde todo el mundo está hablando de esto, pero yo creo que en el 90% de la ciudadanía piensa en otra cosa, y esa otra cosa tiene que ver con si es real o no eso de que el agua, por lo menos entre un 40 y un 50% va a ser más barata cuando pase a la municipalización. ¿Por qué sería esto cuando vuelva el agua a la municipalidad? ¿Por qué sería esto, Sebastián, para que a la gente le quede claro? En primera medida es regularizar el cobro de la tarifa, de las cuales volvemos a insistir a través de estos rubros inventados por el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral, donde generaron la capitalización y la compensación. Es una tarifa que nunca pasó por el Consejo de Representantes porque fue creada unilateralmente por la cooperativa y que se los cobra a los usuarios o socios del sistema. Esto es importante recalcar porque creo que ni siquiera en el orden nacional una empresa privada o multinacional se ha atrevido a cobrar unilateralmente una tarifa que no esté autorizado por el Estado Nacional. Eso hay que recalcarlo mucho porque es una situación de cuando hablan de que los demás son autoritarios y ellos son los demócratas, fijarse cómo han fijado la tarifa. Y en este año ha generado otro ícono de arbitrariedad que fue este contrato de concesión con un nuevo barrio que se incorpora a Carlos Paz, como fue Villa Parque San Miguel, donde no solamente se estableció la concesión, sino tarifa, sino que también se le han recambiado los medidores a los usuarios de este sistema. Por un lado, quitando la capitalización y la compensación, ya hay una reducción bastante, y a su vez también con la modalidad de cobro de tasa de servicio, también inmediatamente se deja de percibir el IVA. Entonces estamos rondando en el porcentaje que estimó el intendente municipal de reducción, pero más que nada es establecer claramente a través del sistema que marca la Carta Orgánica que las tarifas son fijadas por el Consejo de Representantes con un procedimiento especial, audiencia pública y doble lectura, de los cuales nunca se tendría que haber salido de ese sistema, y lamentablemente con una actitud de la cooperativa fijó la tarifa unilateralmente y desplazó a algo natural que era el Consejo de Representantes para fijar algo tan elemental como la tarifa de un sistema, de un servicio público. Claro, bien. Bien, entonces la gente se puede quedar tranquila que va a ser la reducción y tiene mucho que ver con esto de la capitalización. ¿Qué debería hacer, Sebastián, ya hablando más con el abogado que con el concejal, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer aquellos que pagamos la capitalización una vez que vuelva al municipio? ¿Deberíamos juntarnos y hacer una presentación legal para que nos devuelvan esa plata? ¿Qué se debería hacer? Porque verdaderamente eso queda, la gente está como desconcertada con respecto a la capitalización. Muchos no pagaron la capitalización porque conozco gente que terminó en el veraz, por eso justamente, ¿no? ¿Qué debería hacer esa gente, Sebastián? Bueno, en primera medida, quitar el velo de la mentira institucional de parte de la cooperativa, que era esto se había creado para solventar la cooperativa porque la tarifa no alcanzaba a cubrir los gastos elementales de la cooperativa. Evidentemente, con una contratación de alrededor de 100 trabajadores, de los cuales es evidente que es un gasto importante en tan poco tiempo, se ha ido ese dinero en gasto corriente, es decir, que no se ha capitalizado, como el buen sentir de la palabra lo establece la cooperativa, en engrosar su patrimonio, sino que se ha ido en gastos corrientes. Por tanto, es una burla más al ciudadano de Carlos Paz con respecto a este ítem creado unilateralmente por la cooperativa, y que aún más pone en énfasis esta arbitrariedad de que nos ha llevado a todos los ciudadanos a pagar esta capitalización injustificadamente. Son dos cuestiones. Si uno es socio de la cooperativa, lo que tiene que realizar es inmediatamente presentar una nota para dejar de ser socio de la cooperativa y pedir el reintegro de esa capitalización. Con respecto a la compensación, es otra arbitrariedad más que se lo hace a las personas que son usuarios y no socios del sistema, que también evidentemente tienen que recurrir en primera fase, y de lo cual uno le diría es recurrir a la Defensoría del Pueblo para presentar su reclamo y abstenerse en el caso que decida de no pagar. Yo particularmente, una cuestión de pensamiento propio, no la he pagado, no la pienso pagar, y bueno, me asumo las situaciones que la cooperativa quiera iniciar las acciones correspondientes. Pero por una cuestión personal de que no pueden ellos de esta forma generar una tarifa con este mecanismo, con la complicidad, vuelvo a decir,
no solamente de los directivos, sino también del Consejo de Administración, que lamentablemente muchas de esas personas que lo integran son ciudadanos de cada uno de los barrios de Carlos Paz, y lamentablemente en vez de estar en este caso con el vecino, con quien tiene que pagar la boleta, la tarifa, han estado directamente con los socios cooperativistas para bancar gastos que son desmedidos y que no estaban justificados. Y yo creo que si uno interpreta todas estas situaciones, lamentablemente lo han hecho con la intención de, en este caso, como lo están haciendo, que de hecho quieran quedarse con el servicio, y como en la conferencia de ayer lamentablemente han declarado de que el agua es de la cooperativa y que la va a seguir ejerciendo de ellos, aunque sea de hecho, que realmente es una lamentable la postura de la cooperativa, pero bueno, nosotros siempre le hemos dicho que ellos se creen dueños de los servicios, del agua, de las cloacas, del gas, y lamentablemente, vuelvo a reiterar, no solamente lo dicen, sino que en nuestro Consejo de Representantes contamos con una oposición que han sido súbditos de la cooperativa y lo han demostrado en el tema de Carlos Paz Gas, donde han realizado todos los metros en forma legal, han atrasado las obras y lamentablemente no dejan que el Estado, una vez más, pueda realizar una obra distinta, una sociedad distinta para seguir con la ejecución de este proyecto. Bien, Sebastián, bueno, como siempre más que claro, dice que se va terminando el tiempo allí. Queremos agradecerte porque siempre estás con nosotros dispuesto a charlar y contar a la gente el por qué. Porque está bueno, hay mucha gente que no sabe el por qué. Se creen que esto es un capricho del municipio simplemente, que nada, no le gusta la cara de Frisa, no le gusta la cara de Igure, no le gusta la cara de Boido, no sé. Y va mucho más allá de eso, Sebastián. Mire, nosotros hemos tenido, lamentablemente, cuando asumimos, quisimos tener un trato respetable con la cooperativa, pero no se pudo. La primera medida fue que se apropiaron de 8 millones de pesos del rubro obras, nunca lo liquidaron a la municipalidad, que eran cobrados por ellos, y de esta forma se apropiaron de obras que era para realizar obras de infraestructura en el agua. Con respecto a las cloacas, hicieron el 30%, se quedaron con el resto, y nunca más pasó absolutamente nada. Con el agua, de forma unilateral, generaron tarifa. Es decir, creo que cualquier persona normal que esté ejerciendo el poder como intendente, si un ente que a usted le da la concesión, es decir, le da el permiso para ejercer ciertas funciones que son del Estado, como los servicios públicos, y lo tratan de esta forma al Poder Ejecutivo, al vecino, las obras, los servicios, bueno, realmente creo que no había o no existe otra posibilidad. Y no solamente eso, sino que continúen con el mismo accionar, y lo hemos padecido en todo el tratamiento de la sociedad de Carlos Paz Gas, donde impidieron realizar obras, donde fueron suspendidos, donde nos motivaron a nosotros que se atrasaran las obras que se tenían que realizar, donde no se han podido realizar obras en el agua porque estas señores se apropiaron del rubro obras. Bueno, realmente es insostenible la situación, y lo que menos queremos nosotros es tener conflicto. Lamentablemente nos han llevado a esta situación y también tenemos una responsabilidad con los vecinos que ven estos atropellos, y bueno, lamentablemente no le podemos permitir que jueguen con el Ejecutivo, con el ciudadano en estas situaciones tan importantes como son los servicios públicos, y que la cooperativa detenta 3 servicios públicos, y los cuales lo ha demostrado que en forma deficiente en su actuar interno lo han llevado a cabo, y por eso la anterior intendente y no pueden generar y no pueden permitir esta situación, y por eso vamos a seguir por el marco normativo, por el marco legal, para tomar los servicios elementales y que son propios del Estado municipal. Bien, y mucha gente habla de el negocio del agua, ¿no? Mucha gente obviamente que afina a la cooperativa, que es el negocio del agua, que esto va a terminar en una privatización. Tengo entendido que es imposible que termine en privatización porque hay una carta orgánica que lo prohíbe, ¿no? Efectivamente, los servicios públicos en el tema del agua tienen que estar en manos del Estado o en manos de una cooperativa. Son las dos opciones. En el marco del Estado, como en este caso, es decir, ya el Estado al terminar el contrato vuelve naturalmente al Estado, y en este caso tenemos la intención de prestarlo nosotros, o en su defecto puede generar un contrato con esta cooperativa o con cualquier cooperativa, donde tiene que pasar sí o sí por el Consejo de Representantes y se establece una concesión directa. Se habla directa porque se establece directamente a quién se le da la concesión, distinto de otros casos donde se aprueba un pliego de concesión, se licita y varias empresas se pueden postular, como en el caso de los residuos sólidos urbanos, donde una empresa se presentó y ganó el pliego, el cual establecía las bases y condiciones, que eso es aprobado por el Consejo de Representantes.
Bien, bueno, claro, Sebastián, para que la gente tenga en cuenta y sepa de los porqué de esta situación, de los porqué las decisiones y que no son ni arbitrarias ni caprichosas, son decisiones que tienen una prueba, que tienen que está más que comprobado todo este tema y que bueno, y que tiene encima esta decisión un aval de la justicia, así que de la justicia de la Corte Suprema de la Justicia, de la instancia más alta que hay judicialmente aquí en la República Argentina. Gracias, Sebastián. Gracias, un saludo a la audiencia y espero que haya quedado lo más claro posible porque se han hablado cuestiones de las cuales no son ciertas, faltan a la verdad y es bueno reiterarlo una y otra vez para que uno pueda verificar realmente lo que ha ocurrido durante estos casi 9 años de litigio y de incertidumbre con respecto a los servicios públicos. Así es. Un abrazo, hasta la próxima, gracias por tu tiempo. Ahí estaba Sebastián Guruceta contándonos un poco de la situación, obviamente, y está bueno desmistificar algunos temas, ¿no? Como el que el agua va a ser privada. El agua no va a ser privada, no puede ser privada en Villa Carlos Paz. Eso es uno de los temas que muchas veces muchas personas se aprovechan de lo que desconocemos nosotros, en general digo nosotros los vecinos de Villa Carlos Paz, porque muchos creen, che, pero no será que quieran hacer algún negocio. No, quieren terminar con una sociedad que estuvo plagada de verdaderamente de cosas ilícitas por lo que se ha presentado, ¿no? El decreto que en su momento hizo el intendente de turno, que es Esteban Avilés,